El dilema. Torturar a unos presos del Clan del Golfo, presentado por Valentina Gasca. Problema. Juan y Nelson son dos policías colombianos. Hace unos meses fueron destinados a un corregimiento del departamento de Sucre llamado Chocho, en compañía de otros colegas, con el fin de aportar en labores humanitarias y para frenar el avance del Clan del Golfo en la región. Un día, mientras están patrullando, les ataca un grupo de miembros del Clan del Golfo y logran secuestrar a dos de sus compañeros. A los pocos días, los miembros del clan exigen que sean liberados los presos que tiene la policía colombiana en su poder. De no hacerlo, ejecutarán a los dos policías, ahora rehenes. El comandante del puesto del corregimiento les ordena a Juan y a Nelson que interroguen a los que tienen presos para poder averiguar dónde están escondiendo quienes tienen secuestrados a los policías. El comandante les ordena que, en caso de no hablar, empleen todos los medios posibles para que lo hagan, incluida la tortura. ¿Deben Juan y Nelson torturar a los presos para averiguar dónde están sus compañeros? Opciones para la situación. 1. No hay argumentos éticos o morales que justifiquen la tortura como método interrogatorio. La tortura es considerada un crimen contra la humanidad y está prohibida por el derecho internacional y las leyes nacionales de la mayoría de los países. 2. Existen estudios que demuestran que la tortura no es efectiva para obtener información precisa y confiable. Los individuos que son torturados pueden decir cualquier cosa para poner fin a su sufrimiento, incluso proporcionar información falsa. 3. El uso de la tortura tiene consecuencias negativas en la salud mental y física de la persona interrogada y puede llevar a una mayor radicalización y resentimiento hacia la policía y el gobierno. 4. Existen otros métodos legales y éticos de interrogatorio que han demostrado ser más efectivos para obtener la información precisa y confiable, como la técnica de entrevista cognitiva y la observación de comportamientos y lenguaje no verbal. 5. El cumplimiento de la ley y los derechos fundamentales. Incluso en situaciones de conflicto y peligro, la tortura no es una opción ética o legalmente justificable. Análisis del dilema. Los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles y se aplican a todas las personas sin excepción. Entre los derechos humanos fundamentales se encuentran el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad personal. El derecho a no ser sometidos a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El derecho a un juicio justo y a la protección contra la detención arbitraria. En la situación descrita, la tortura no es una opción ética para obtener información. La tortura constituye una violación grave de los derechos y psicológicos permanentes en las víctimas. Además, la tortura no es un medio eficaz para obtener información confiable y puede llevar a acusaciones falsas y a errores judiciales. En este caso, la amenaza de ejecutar a los rehenes si no se liberan los presos es igualmente una violación, aunque al Clan del Golfo no le importe. En lugar de recurrir a la tortura y a la amenaza de ejecución, se deben buscar opciones legales y éticas para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas. Es importante destacar que la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de la ley son fundamentales para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas en un conflicto y deben ser la base de cualquier acción de las fuerzas policiales. La tortura y la amenaza de ejecución no tienen lugar en una sociedad democrática y no son una opción ética justificada para obtener información o garantizar la seguridad para las personas. Solución del dilema. Es importante tener en cuenta que la tortura no es una opción ética ni legal justificada para obtener información en ningún caso. En lugar de recurrir a la tortura, se podrían explorar otras opciones legales y éticas para garantizar la liberación segura de los rehenes. Por ejemplo, se podría considerar una negociación con los miembros del Clan del Golfo para asegurar la liberación del rehén a cambio de concesión razonable. Además, las fuerzas de seguridad podrían intensificar su búsqueda de los secuestrados a través de la inteligencia y la coordinación con otras fuerzas policiales de la región. Es importante destacar que en situaciones de conflicto, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de la ley son fundamentales para garantizar la seguridad. En cualquier caso, es fundamental que la actuación de las fuerzas policiales se realice dentro del marco legal y ético que proteja los derechos humanos de todos los involucrados. Gracias por su atención.